Bien, jóvenes, un saludo muy cordial a todos ustedes. Vamos a iniciar con nuestro avance de materia en la asignatura eh, Math 1313, que corresponde al análisis vectorial. Y tensorial. Bien, vamos a hacer nuestro primer capítulo de avance oficial. La anterior clase estaba referido a dar las explicaciones, ¿no?, de cómo se va a hacer la gestión de esta asignatura. Bien, lo que vamos a ver ahora es la primera parte, ¿no?, que corresponde a vectores en R3. También vamos a ver funciones vectoriales, derivación y operadores vectoriales, ¿no? Es decir, vectores en R3 es prácticamente un repaso. Las funciones y derivación vectorial. Derivación vectorial. Y también vamos a ver los operadores, ¿no? Nos estamos refiriendo a los operadores vectoriales. ¿Por qué estamos incorporando el tema de vectores en R3? Ustedes ya han tocado esto. Es más, han tocado en dos asignaturas anteriores. Me estoy refiriendo a física 100, y posteriormente han estudiado en cálculo 2. Y posiblemente algunos han tocado espacios vectoriales ya en la asignatura de álgebra lineal. Vamos a hacer un repaso. Nos va a tomar una clase, no nos va a tomar mucho tiempo, para hacer un repaso, ¿no?, así condensado, de las partes más importantes de los vectores en R3, puesto de que estos vectores nos van a ser muy útiles, sumamente útiles, al desarrollar el resto del contenido, ¿no?, en la asignatura. Primeramente hay que ver, por ejemplo, en qué consiste las magnitudes escalares y vectoriales. En realidad, toda la matemática tiene, particularmente la matemática aplicada, tiene una relación muy estrecha con la realidad. Es decir, describe científicamente lo que va aconteciendo en la realidad y cómo se manifiesta, cómo se mueve la realidad, ¿no?, en sus objetos, en sus fenómenos, en sus procesos, etc. Y obviamente hay que hablar sobre lo que es un escalar y sobre lo que es un vector. Para la asignatura hay que tener una idea muy clara de lo que es un escalar. Y hay que ver que el escalar es aquella magnitud que tiene una relación biunívoca, ¿no?, entre las medidas que se pueda dar con los números reales. Por ejemplo, la altura. Para medir la altura es suficiente señalar, ¿no?, si está en metros, si está en centímetros o si es otra unidad. Pero es suficiente conocer su magnitud. Vemos edificios de 2, de 3, de 4, de 10 pisos, etc.
Otro escalar es algo que también lo notamos en cada momento, es el tiempo, ¿no? Ustedes pueden identificar permanentemente el tiempo en el que están en este momento, y para ello van a hacer uso de su reloj y van a dar una lectura únicamente con números reales y van a tener una idea suficiente, ¿no? Y exacta del tiempo en el que están en ese momento. Es decir, solamente se requiere un número. De manera similar podemos hablar, por ejemplo, con el peso, ¿no? Ustedes agarran un objeto, si desean pesarlo van a ver que tiene 2 kilogramos, 3 kilogramos o incluso en libras, ¿no? En cualquier otra unidad, pero suficiente es conocer su magnitud vinculada con los números reales. Esos son los escalares, ¿no? O el peso de las personas, la estatura de las personas, ¿no? Nosotros necesitamos suficiente conocer cuál es su magnitud. A todo ello se denomina escalar. En cambio, los vectores son otros fenómenos que también los vemos a diario, pero que no es suficiente su magnitud, ¿no? Por ejemplo, la fuerza. Si bien hablamos de 10 newtons de fuerza, necesitamos conocer cuál es su punto de aplicación, ¿no? Cuál es la dirección que asume esa fuerza. Lo propio ocurre con la velocidad o la aceleración. Podemos decir, aquella movilidad está corriendo a 100 km por hora. Pero para tener una mejor idea necesitamos conocer la dirección y el sentido en el que está corriendo esa movilidad a 100 km por hora. De la misma manera ocurre con la aceleración o la fuerza. Esas magnitudes que observamos a diario en los fenómenos físicos se denominan vectores. Entonces fíjense que tanto los escalares y los vectores, desde el punto de vista científico, pueden ser descritos, ¿no? Y encontrados cotidianamente. Claro, las personas que no conocen matemática, menos el análisis vectorial, entonces no tienen esa idea, ¿no? Pero la ciencia, particularmente la física y la matemática, ha ido estructurando esto a partir, como estamos viendo, de una interpretación racional, lógica y científica de la realidad. Pero también existen, jóvenes, otras magnitudes que no se pueden medir ni señalar como escalar y tampoco como vector. Esos se denominan tensores, ¿ya? Que van a ser estudiadas con mayor detalle en el último capítulo, ¿no?, de la asignatura. Ahora bien, como ejemplo, ¿no?, un tensor es considerado, por ejemplo, cuando en un puente, ¿no?, ustedes van a ver ahí una catenaria, es decir, torres a los costados, y a través de esas torres, o esas torres están sirviendo para el soporte, ¿no?, de cables, ¿no?, que posteriormente están tensados. Y esos cables evidentemente se utilizan para, cumplen doble función, ¿no? Una que está siendo suspendida por la parte de arriba. Aquí vamos a ver, por ejemplo, y esta digamos que es la carretera. Entonces acá existen, ¿no?, unos cables que están soportando este puente, ¿no?, este puente. Entonces acá en el interior van a existir
fuerzas que están en ese sentido, pero también fuerzas que están en el otro sentido. Estas permiten sostener el puente y estas permiten, ¿no?, el trabajo de esta catenaria, ¿no?, de esta curva, ¿no?, de tal suerte que el puente se mantiene estable. Esto es lo que se llama un tensor. Y no es uno solo, ¿no?, sino que están distribuidos en las secciones, ¿no? Entonces, es un fenómeno físico que para poder describirlo no es suficiente el escalar, tampoco el vector. Entonces requiere una tercera definición, ¿no?, que en este caso sería el tensor. En la asignatura vamos a considerar básicamente vectores en R2 y R3. Un vector, evidentemente, jóvenes, tiene una definición geométrica muy útil, pero también tiene una función o una definición axiomática, ¿no?, matemática. Y nosotros vamos a hacer uso de ambas. La primera definición tiene que ver estrictamente con la geometría. Definición de vector geométrico. Y ustedes saben, un vector geométrico es un segmento orientado, obviamente tiene que tener su orientación, ¿no?, que se caracteriza por tener, ¿no?, una magnitud, o sea, no puede ser indefinido, tiene que tener una magnitud, es decir, un tamaño, un módulo. Tiene que tener una dirección. En el caso de los vectores, al ser rectas en su interpretación geométrica, pueden tener dos direcciones. Y por ello se añade que tiene que tener, obviamente, su sentido. Entonces, geométricamente, un vector es un segmento orientado que tiene magnitud, dirección y sentido. En R2, el vector A va a tener, obviamente, sus componentes A sub 1, A sub 2. En R3, sus componentes serán del vector A sub 1, A sub 2, A sub 3. Posteriormente vamos a ver con mayor precisión qué es cada uno de los componentes, ¿no? Y esto es desde el punto de vista geométrico, ¿no?, desde el punto de vista en que se puede observar un vector, se puede representar geométricamente. Sin embargo, existen vectores en R4, en R5, en Rn. Su estudio más detallado se lo hace en el álgebra lineal, ¿no? Nosotros vamos a abocarnos únicamente al estudio de los vectores en R3 y consiguientemente los vectores en R2 son similares, ¿no? No hay mucha diferencia. Por otro lado, hay que insistir que existen vectores en R dimensiones, ¿no? Existen vectores en Rn. La materia no se dedica al estudio de estos vectores, sin embargo es importante conocer. Ya les decía, el álgebra lineal concretamente hace estudio, ¿no?, de toda esa estructura matemática que en realidad es una belleza también, ¿no? Ahora bien, entre los vectores existen los vectores fijos, los vectores móviles, los vectores deslizantes, ¿no? Entonces, un vector fijo es que tiene un punto de origen. Este podríamos llamarlo un vector fijo. Un vector deslizante
Es aquel vector que actúa, ¿no?, a lo largo de una línea y se puede deslizar a través de ella, ¿no? Y obviamente existen los vectores móviles, ¿no? Todos estos vectores son sumamente útiles, ¿ya?, para poder aplicar estos vectores en el estudio de fenómenos físicos. Vectores móviles, ¿no? Ahora bien, hay varios fenómenos físicos que se interpretan, ¿no?, con vectores móviles. Los vectores móviles están ligados a lo que se conoce como un campo vectorial, por ejemplo, ¿no?, que lo vamos a estudiar posteriormente. El vector deslizante, obviamente, es aquel que se mueve en una sola línea, ¿no? Y el vector fijo es que tiene su punto, su origen, que está fijo, ¿no?, y no se mueve, ¿ya? A eso se refiere. Retomando un poco los vectores en R2 y en R3, fíjense cómo es el vector en R2. Es un par ordenado. Y estas sus componentes, que posteriormente o inmediatamente vamos a explicar qué es la componente, son números reales. Este es un vector en R3. A1, A2, A3 resultan ser sus componentes. Por tanto, un vector en R3 es una terna ordenada, ¿no?, cuyos componentes son números reales. Para Rn, obviamente va a tener n componentes. Y en este caso, el vector Rn podría definirse como una n-upla ordenada, ¿no? N-upla ordenada. Eso, si gustan, podemos escribirlo para que esté registrado. Esto es un par ordenado de componentes reales. El vector A, que corresponde a R3, terna ordenada. De componentes también reales. Y finalmente un vector en Rn. Obviamente va a tener n componentes, n-upla ordenada, ¿no?, de componentes reales. Bien, como ven, nos estamos aproximando, ¿no?, ya poco a poco a dar una definición axiomática, ¿no?, de lo que es un vector. Ustedes se han dado cuenta, están recordando todo esto, y eso es importante, porque ustedes tienen que tener absolutamente clara esta parte, ¿no?, de la película del análisis matemático. Bien, vayamos a ver ahora con otro punto que habla sobre los componentes de un vector. Componentes de un vector y cosenos directores. En R3. Ahora sí nos vamos a concentrar más en R3. Como les dije, vamos a hacer nosotros uso ahora del sistema dextrógiro. Esto se llama el sistema dextrógeno, o sistema derechas, ¿no?, de las rectas perpendiculares, mutuamente perpendiculares. Aquí tenemos un vector, sea el vector A,
Para diferenciar del escalar, eso debía haberles dicho al empezar, vamos a incorporar una flechita en la parte superior, ¿no?, de A, lo que nos indica que este es un vector. ¿Ya? Entonces, este es un vector. Hasta aquí vale a 1. Hasta aquí vale a 2. Y todo esto valdría a 3. Entonces, este vector tiene por componentes a 1, a 2, a 3. Pero en realidad, ¿qué son estas componentes? Como ven ustedes, las componentes en este gráfico no son más que las proyecciones del vector en cada uno de los ejes coordenados. Entonces, las componentes de un vector son las proyecciones del vector A, en este caso, en cada una de los ejes coordenados. Y eso es, ¿no?, lo que es las componentes de un vector. Pero además van a poder observar, jóvenes, aquí en este gráfico, que este vector A está formando un cierto ángulo, llamémoslo alfa, con el eje positivo de las X, está formando un ángulo beta, con el eje positivo de las Y, ordenada, abscisa, y de la cota, con un ángulo gamma, ¿no?, con el eje positivo de las cotas. Y resulta que se llaman cosenos directores a los cosenos de los ángulos alfa, beta y gamma que el vector B o el vector A forma con los ejes positivos del sistema de coordenadas. X, Y y Z. Vale decir, se puede determinar, ¿no?, que el coseno de alfa es, por ejemplo, la componente A sub 1 sobre el módulo del vector A. O también podríamos llamar A sub 1 sobre el módulo de A, donde el módulo de A se obtiene con toda facilidad haciendo uso de Pitágoras, sumando los componentes elevados al cuadrado y sacar las raíz, ¿no? Ese es el módulo. Entonces el coseno de beta será sub 2 sobre el módulo de A. Y finalmente el coseno de gamma a la componente en Z a sub 3 sobre el módulo de A. Se puede demostrar, jóvenes, que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma vale 1. ¿No? Ustedes pueden hacer esto. No van a tener ningún problema.
¿no? Con toda seguridad. Elevan al cuadrado y lo suman, hacen las operaciones y van a ver que tienen esto, ¿no? Ahora bien, también es importante señalar antes de continuar, una vez que ya hemos visto los cosenos directores, algo que es útil en muchos casos, y se llama el vector unitario. Fíjense, esto es sumamente interesante. Todo vector, ¿ya? Todo vector U o A tiene su vector unitario. U, A, definido por el vector unitario de un vector cualquiera, se define como el vector el vector A sobre su módulo. Ahí está. Vale decir que este vector unitario puede ser A1 sobre el módulo de A. Vamos a escribir A minúscula. A2 sobre el módulo de A. Y A3 sobre el módulo de A. ¿Han notado? Estoy haciendo uso de los corchetes para representar vector. Los paréntesis se utiliza para representar un punto, ¿no? En R3. ¿Por qué se llama vector unitario? Porque evidentemente su módulo siempre es 1. Cualquier vector tiene su vector unitario y en términos generales está dado por la componente entre su módulo, la componente A2 entre su módulo, la componente A sub 3 entre su módulo. Y se dice vector unitario porque su módulo siempre es igual a 1. ¿Ya? Veamos a ver otro aspecto de los vectores. Son los vectores paralelos. Alguna condición deben cumplir los vectores, ¿no? Para que sean paralelos. Entonces, veamos a ver. Sean A el vector de componentes A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y B el vector B sub 1, B sub 2 y B sub 3. ¿No? Son paralelos si cumplen. Veamos a ver qué es lo que deben cumplir para que sean paralelos. A partir de los cosenos directores, jóvenes, aquí tengo por ejemplo los cosenos directores, yo puedo obtener las componentes, ¿no? A1 al módulo de A coseno, A2 al módulo de A coseno de beta, etc. ¿No? Las componentes serán, veamos eso, en el caso del vector A sub 1 es igual al módulo de A sobre o por el módulo de A sub 1 será A por el coseno de alfa, A sub 2 es igual a A por el coseno de beta, y luego A sub 3 será igual al módulo de A por el coseno de gamma. No olvidemos que como módulo estamos usando esta A nomás, ¿no? Minúscula. Para B sub 1 será B por el coseno de alfa 2, pongamos,
b sub 2 a b por el coseno de beta 2 y b sub 3 a b por el coseno de gamma sub 3 o gamma sub 2. Y esto vamos a suponer que es el 1, ¿ya? O sub a podríamos poner. Si son paralelos, ¿qué ocurre con sus cosenos directores? Si a y b son paralelos, entonces los ángulos directores son los mismos. Vale decir que alfa 1 es igual a alfa 2, que beta sub 1 es igual a beta sub 2, que gamma sub 1 es igual a gamma sub 2. Entonces, tendríamos que coseno de alfa es igual a sub 1 sobre a. Coseno de beta es igual a sub 2 sobre a. Y coseno de gamma es igual a sub 3 sobre a. Suponiendo, ¿no?, que esto vale alfa, suponiendo que este vale beta y suponiendo que este vale gamma. De la misma manera, para el vector b, coseno de alfa también tendríamos b sub 1 sobre b, coseno de beta será b sub 2 sobre b, y coseno de gamma será igual a b sub 3 sobre b. Si nosotros igualamos, vale, si coseno de alfa igual a coseno de alfa, vale decir a sub 1 es igual a, como b sub 1 es a b, lo propio aquí, a sub 2 es a, como b sub 2 es a b, y en este caso a sub 3 es a, como b sub 3 es a b, ¿no? Ahora bien, fíjense lo que obtenemos. Obtenemos lo siguiente. De estas dos, ¿qué obtengo? Que a sub 1 sobre b sub 1 es igual a sobre b. De estas dos, ¿qué obtengo? Que a sub 2 sobre b sub 2 es igual a sobre b. De estas tres, ¿qué obtengo? Que a sub 3 sobre b sub 3 es igual a sobre b. Ordenando, observo que a sobre b es igual a sub 1 sobre b sub 1, pero también a sub 2 sobre b sub 2 y también a sub 3 como b sub 3. Y resulta de que esta es la condición para que dos vectores sean paralelos. Bien, ahí está. No olvidemos eso. Cuando dos vectores son paralelos, sus componentes son proporcionales, ¿no? Eso es lo que me está diciendo esta condición. Pero ahora veremos, a ver, cómo se puede obtener ya el ángulo entre dos vectores. Veremos, a ver. O antes también podríamos ver cuando dos vectores son perpendiculares, ¿no? Y aunque esa parte podríamos verlo con mayor detalle
esa condición cuando estemos viendo producto escalar y producto vectorial. Pero un poco para adelantarnos. Si dos vectores son perpendiculares, entonces se debe cumplir dos puntos, a sub 1 por b sub 1, más a sub 2 por b sub 2, más a sub 3 por b sub 3. El análisis lo vamos a dejar para posteriormente, ¿no? Condición para que A sea perpendicular a B o B sea perpendicular a A, ¿no? Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. También podríamos, bueno, eso lo vamos a hacer mejor cuando estemos estudiando producto escalar, producto vectorial. Resulta mucho más, más cómodo, llamémoslo así. Vamos a dejar a ustedes, jóvenes, alumno, ¿cómo? Revisar la suma, la diferencia y además y el producto de un vector por un escalar. Eso es facilito. No sé cómo se suman vectores, cómo se restan vectores. Y finalmente, cómo se multiplica un vector por un escalar. Aspectos diferentes, explicar los productos, ¿no? De los vectores, vale decir, el producto escalar, el producto vectorial, etc., ¿no? Eso es algo importante que vamos a inmediatamente a pasar, ¿no? con recordar eso. Nos pongamos producto escalar. Este producto escalar también se conoce como producto punto o producto interno de vectores. ¿Ya? Se define como A escalarmente B. Un círculo pequeñito, ¿no? Que se asemeje a un punto. Entonces, al producto de sus módulos, A por B, por el coseno del ángulo que forman. Vale decir, este vector multiplicado por este vector, este es A y este es B, y aquí están formando un ángulo θ. Se define de esta manera. El producto escalar me da como resultado un escalar. El módulo de A es escalar, el módulo de B es escalar, y el coseno de θ, que puede ser desde 0 hasta 380 grados, en ese rango, es siempre una constante, ¿no? Producto de constante es una constante, un escalar, en otras palabras, ¿no? Ahora bien, este producto escalar tiene propiedades, ¿no? Tiene propiedades. Este producto escalar también se puede utilizar o representar de esta otra manera, ¿no? Utilizando la anterior nomenclatura, que seguramente a nosotros nos va a ser también útil. Es lo mismo, no hay diferencia, son nomenclaturas únicamente. Sus propiedades importantes son, veamos a ver, la primera propiedad, que el producto escalar de la definición es conmutativo.
¿no? Es conmutativo. Vale decir, A por B escalarmente es igual a B por A escalarmente. Ya no hay ningún problema. Por otro lado, es importante precisar cómo actúan los vectores unitarios. ¿Ya? Hemos hablado de que todo vector unitario tiene sus componentes. Ahora bien, los vectores unitarios IJK son aquellos vectores unitarios que están obviamente o son colineales con los x coordenados. Vale, sí, este es J, este va a ser K y este va a ser I. Ahí está. IJK. Vectores unitarios porque sus módulos son iguales a 1. Veamos a ver. De definición. I escalarmente I. De acuerdo a la definición es sus módulos 1 por el coseno del ángulo que forma. ¿Qué ángulo forma? Un vector consigo mismo. 0 grados. ¿Cuánto vale 0 grados? 1. Y por I, por tanto, será igual a 1. Vale decir que I escalarmente por I vale 1. De manera similar, J escalarmente J vale 1. Y K escalarmente K también vale 1. Pero ahora veremos qué ocurre. Si yo hago I escalarmente J, de acuerdo a la definición, el módulo de I vale 1, el módulo de J vale 1. ¿Y cuánto es el ángulo que está formando I con J? 90 grados. Vale decir coseno de 90 grados. ¿Cuánto es coseno de 90 grados? 0. Por tanto, esto vale 0. Es decir, I escalarmente J vale 0. De la misma manera, J escalarmente K vale 0. Y K escalarmente I vale 0. ¿No? Eso es lo que nos ocurre, ¿no? Con los vectores unitarios. Es importante conocer esto, ¿no? Es importante. Y a partir de esto podemos ir nosotros, ¿no? Obteniendo las otras propiedades. Por ejemplo, la tercera. Si A es igual a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Ustedes saben que el vector A se puede escribir también en términos de A sub 1i más A sub 2j más A sub 3k. El vector B será B sub 1, B sub 2 y B sub 3. También se puede escribir como B sub 1i más B sub 2j más B sub 3k. ¿No? ¿Está bien? Está bien. Entonces, A escalarmente B será pues igual a sub 1, A sub 2, A sub 3. Escalarmente B sub 1, B sub 2, B sub 3. Y yo hago todas las operaciones, jóvenes, ¿ya? Y donde vea, por ejemplo, I con I, tendré que poner 1, I con J, 0, etc. ¿No? Y lo que me va a salir va a ser lo siguiente. A1 por B1, más A2 por B2, más A3 por B3. Vale decir que el producto escalar es igual al producto de componente con componente, la suma del producto de las componentes entre sí.
Y fíjense, si el producto escalar vale 0, significa que el ángulo que están formando los vectores es 90 grados, ¿no? Si A1, B1, más A2, B2, más A3, B3, vale 0, entonces A es perpendicular al vector B, o B es perpendicular al vector A, ¿no? Que es lo mismo. Eso es lo que ocurre. Veamos a ver una cuarta propiedad. La cuarta propiedad es precisamente ¿no? Que si A escalarmente B vale 0, entonces A perpendicular a B, ¿no? La quinta propiedad. La quinta propiedad tiene que ver con la propiedad distributiva. Vale decir, A escalarmente a la suma de dos vectores, por ejemplo. Esto será A escalarmente B más A escalarmente C. El producto escalar es distributivo. Podemos poner propiedad distributiva. Y obviamente también existe, ¿no?, la propiedad que un producto escalar se puede multiplicar por un escalar, ¿no? No hay ningún problema. El 6 vamos a aprovechar para determinar el ángulo entre vectores, ¿no? El ángulo entre vectores, si este es el vector A y este es el vector B, están formando un ángulo θ en cualquier posición que se encuentre, en el plano, en el espacio, etc. Por definición, nosotros sabemos que A escalarmente B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Despejando el coseno del ángulo que forman, obtengo producto escalar sobre los módulos. ¿Listo? O también A sub 1, B sub 1, más A sub 2, B sub 2, más A sub 3, B sub 3, dividido entre A1 al cuadrado, más A2 al cuadrado, más A sub 3 al cuadrado, que es el módulo de A. Luego B sub 1 al cuadrado, más B sub 2 al cuadrado, más B sub 3 al cuadrado, que nos representa el módulo de B. Y esta es la formulita que nos va a permitir determinar el ángulo entre dos vectores. Veamos ahora el otro tipo de vectores o de producto de vectores. Es el producto vectorial. Producto vectorial de vectores. ¿Han notado que el producto escalar nos sale como resultado un escalar? Y el producto de vectores también nos resulta un vector, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a empezar a subrayar el producto escalar. Sean A y B dos vectores, no iguales a 0. No tendría sentido, ¿no? Entonces, el producto vectorial se define como el producto de sus módulos
multiplicados por el ángulo que forman. Y, esto es importante, por un vector unitario perpendicular a los vectores A y B. Vale decir, si yo tengo acá los vectores, en este caso A y en este caso B, acá voy a tener un vector unitario entre estos 90 grados y acá también existe 90 grados. Está claro que entre estos dos vectores existe un ángulo θ. Entonces A vectorialmente B es igual al producto de sus módulos multiplicado por el seno del ángulo que forma. Aquí multiplicados por el ángulo nomás, le había puesto, ¿no? Multiplicados por el seno del ángulo que forma, ¿no? Y se multiplica finalmente por un vector unitario. Eso implica, jóvenes, que el producto vectorial de dos vectores nos va a dar un vector perpendicular a ambos. Y para ello se aplica, ¿no?, la reglita de la mano derecha. El dedo pulgar, el gordito, resulta ser el eje Z. Este resulta ser el eje X y este otro el eje Y. O sea, al multiplicar, su resultado es el que me da arriba. ¿Ya? Por eso es perpendicular a ambos. De esa forma se define el producto vectorial. Vale decir que el vector unitario es perpendicular al vector A y el vector unitario también es perpendicular al vector B. Esta propiedad de perpendicularidad resulta ser sumamente útil, sumamente importante para la aplicación de los vectores a la resolución de problemas de geometría y también a la resolución de problemas de física. Eso no debemos olvidarnos. Veamos a ver cuáles son sus propiedades. Las propiedades del producto vectorial son, o podríamos decir, las principales, ¿no?, propiedades. Para empezar, A vectorialmente B es igual a menos B vectorialmente A. Esto debido a la regla de la mano derecha. ¿Ya? Este vector con este me va a dar el de arriba. Pero si hago a la inversa, este con este me va a dar el de abajo, ¿no? Por eso cambia el signo, no es conmutativo. No es conmutativo. En cambio, el producto escalar sí es conmutativo. 2, ¿no? Sean I, J y K. Los versores también se llaman. O también vectores unitarios, fundamentales. Los vectores unitarios fundamentales. Bien, entonces consideramos los vectores unitarios fundamentales I, J y K. La I está en el eje X, eje de las abscisas, la J en el eje Y, eje de las ordenadas, y la K está en el eje Z, que es el eje de las cuotas. Y
JK. Veamos, jóvenes. Vamos a aplicar obviamente la definición, ¿no? Que nos dice que el producto vectorial de dos vectores es igual al producto de sus módulos por el seno del ángulo que forman por un vector unitario perpendicular a ambos. En este caso, y vectorialmente y módulos 1 por 1, ¿qué ángulos están formando? 90 grados. Seno de 90 grados. ¿Y cuánto vale seno de 90 grados? ¿No? Seno de 90 grados vale 1. ¿No es cierto? O seno de 90 grados vale, 0. Esto vale 0. Por tanto, esto es 0. Entonces, J, vectorialmente por J, vale 0. Y K, vectorialmente por K, vale 0, ¿no? De forma similar. Pero ahora veamos cuánto vale I, vectorialmente J. 1 por 1 por el seno de 90 grados. Y el seno de 90... Perdón, aquí era el seno de 0 grados. Seno de 0 grados vale 0. Seno de 90 grados vale, en este caso, 1. Por tanto, será 1 por 1, 1. Pero su vector unitario perpendicular a ambos es K. Y lo propio, J, vectorialmente K. 1, 1, 1 por su vector unitario I. Y lo propio con K, vectorialmente I. 1, 1, 1, su vector unitario J. Ahí está. Entonces, más propiamente dicho, tendríamos I, vectorialmente I, de acuerdo a la definición, es J, vectorialmente J, y esto es igual a K, vectorialmente K. Todo esto vale 0. ¿No? Y en el otro caso, tenemos que I, vectorialmente J, vale K. Que J, vectorialmente K, vale I, respetando siempre la regla de la mano derecha. Y K, vectorialmente I, vale J. Esas serían lo que obtenemos, ¿no? Cuando hacemos uso de los vectores unitarios fundamentales. Veamos la propiedad 3. Entonces, A, sean A1, A2 y A3. El vector B, B1, B2 y B3. Entonces aquí tengo el producto vectorial. A vectorialmente B. Se puede demostrar, jóvenes, y lo podemos hacer en una siguiente clase, que este producto vectorial se puede representar, como lo vamos a hacer ahora, como un determinante. Vale decir, I, J y K. A1, A2, A3. B1, B2, B3. Más propiamente dicho, el producto vectorial, al desarrollar este determinante, tendríamos, elimino esta columna, esta fila, me queda este determinante de 2 por 2. Se multiplica A2, B3, menos A3, B2. Todo esto en la dirección I. Más, para J, elimino la J, elimino la K. Aquí sería más, menos, más, ¿no es cierto? Pero para considerar ya positivo voy a hacer a la inversa con este determinante. A3, B1,
menos A1 B3 J más para acá, elimino la columna, la fila y me queda este determinante A1 B2 menos A2 B1 para acá. Ya les digo, ¿no? Esto se puede demostrar, lo vamos a hacer en la parte de problemas y ejercicios. ¿Ya? Ahora bien, en la 4, la propiedad 4, es interesante la propiedad 4. Fíjense, si el vector A y el vector B son paralelos, entonces A vectorialmente B vale 0. Claro, el ángulo de 0 grados, de seno de 0 grados vale 0, ¿no? Como habíamos puesto acá. Y de esa relación, esta propiedad también lo vamos a demostrar en su momento, que A1 es a B1, ya habíamos visto antes, que A2 es a B2 y que A3 es a B3. Vale decir, cuando dos vectores son paralelos, sus componentes son proporcionales. Estas formulitas que estoy enseñando, es bueno que ustedes sepan, ¿no? De memoria, para no equivocarse, ¿no? Para no equivocarse. Y bueno, creo que hay una quinta más, una quinta propiedad de vectores, ¿no? Y es precisamente la propiedad distributiva, ¿ya? Fíjense, tendríamos A vectorialmente, B vectorialmente C. Esto es igual a A vectorialmente B más A vectorialmente C. Es decir, se puede distribuir, ¿no? Cuando se tiene en paréntesis la suma. Esta es la suma. ¿Mm? Esa es la propiedad distributiva del producto escalar. Perdón, vectorial. La propiedad distributiva del producto vectorial. A ver, tal vez una sexta propiedad. ¿Cuál podría ser? Que consideremos como sexta. A ver, podría ser esta. Aquí tengo dos vectores. Es el vector A y es el vector B. Aquí hay un ángulo θ. Su producto vectorial obviamente va a ser un vector unitario, perpendicular a ambos. La proyección. Veremos cómo nos sale aquí la proyección. Va a decir la proyección del vector B sobre el vector A. ¿A qué es igual? La proyección del vector B sobre el vector A es igual al módulo del vector A, perdón, al módulo del vector B. Estoy señalando algo y estoy hablando de otra cosa. Por el coseno de θ. Pero esto es igual a ¿qué? No está nada que ver con producto vectorial. Esto es igual a escalarmente B sobre el módulo de A. Así sería. Esta es la formulita que nos sirve para poder determinar, ¿no?, la proyección. Es hasta aquí nomás las propiedades, ¿ya?, de producto vectorial. Bien, vamos a ver ahora el producto
mixto de vectores, ¿ya? Para ir concluyendo nuestra clase de hoy. Ha sido, como les decía al principio, una clase que estaba orientada a refrescar un poquito la memoria, ¿no? Ustedes ya habían visto todo esto en 2 asignaturas. Y vamos a concluir entonces con producto mixto de vectores. Y también vamos a ver el doble producto vectorial. Bien, producto mixto de vectores. Bien, el producto mixto de vectores, ¿no? O doble producto, y además el doble producto vectorial, ¿no? Sean A, B y C, 3 vectores. El producto mixto se define como A escalarmente, B vectorialmente C, igual a B escalarmente C vectorialmente A, igual a C escalarmente A vectorialmente B. Se supone que los vectores tendrán más o menos esta posición, ¿ya? Es el vector A, es el vector B, y aquí tendría el vector C, ¿ya? Geométricamente, el producto mixto nos representa el volumen del paralelepípedo. De lados A, B y C. Vale decir, eso lo vamos a ver en la parte de problemas y ejercicios, ¿ya? Acá se va a presentar obviamente un volumen, si ustedes van viendo, ¿no? Este volumen nos está representando el producto. Ya sea, el producto escalar nos puede dar positivo o negativo, ¿no? Pero el volumen es en valor absoluto, ¿ya? Entonces podemos decir el volumen es igual a escalarmente B vectorialmente C en valor absoluto, ¿no? Y lo propio es esto, ¿ya? Esa es, digamos, un repaso muy rápido del álgebra vectorial. Y como en toda la matemática, la parte teórica siempre es corta y la parte de ejercicios es largo. Vamos a dedicar una clase o 2 clases a la parte de problemas, ¿no? De álgebra vectorial, para posteriormente ingresar a la parte de funciones vectoriales, derivación vectorial, operadores vectoriales, ¿no? Y todo lo que corresponde, jóvenes, ¿ya?
Muchas gracias. Vean cuantas veces requieran, cuantas veces necesitan este video. Ustedes van a tener a disposición el video y los PDFs como habíamos quedado en la primera clase. Hasta la siguiente clase, jóvenes.